Hola, en el vídeo anterior creamos nuestro primer cliente TCP en Python y entendimos cómo establecer una conexión con un servidor utilizando la librería Sockets. Hoy vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero utilizando el protocolo UDP. Verás que el código es un poco más sencillo porque desaparecen algunas líneas y algunas funciones que se necesitaban en el TCP. Además, entenderemos cuándo merece la pena utilizar UDP, cuáles son sus ventajas y qué inconvenientes tiene respecto a TCP. Antes de escribir una sola línea de código hay que entender que cambia. UDP o User Datagram Protocol es, igual que TCP, un protocolo de la capa de transporte del modelo TCP y barra IP. La diferencia principal es que UDP no está orientado a conexión, mientras que TCP era necesario establecer una conexión entre el cliente y el servidor mediante el three-way handshake. En UDP este paso simplemente no existe. El cliente puede enviar directamente los datos al servidor sin preguntar antes si está preparado para recibirlo. Eso hace que el protocolo sea mucho más simple y mucho más rápido. Que no exista una conexión previa tiene ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. La principal ventaja es que UDP tiene mucha menos sobrecarga que TCP. Como no necesita establecer una conexión ni mantener información sobre ella, el envío de datos es mucho más rápido y consume muchos menos recursos. Sin embargo, esa rapidez tiene un precio y es que UDP no garantiza la integridad de los datagramas que manda. No comprueba si un paquete se ha perdido durante el camino, tampoco retransmite paquetes cuando se producen errores, no garantiza que los paquetes lleguen en el mismo orden en el que fueron enviados, ni tampoco verifica que el receptor realmente haya recibido la información. Vamos, lo que quiere decir es que UDP envía los datos y continúa trabajando sin esperar ningún tipo de confirmación. Por esto decimos que el protocolo es no muy fiable, aunque esto no significa que funcione mal o que esté mal, sino que simplemente deja esa responsabilidad a la aplicación si eso fuese necesario. En cambio, TCP sí incorpora mecanismos para garantizar la entrega correcta de la información, detectar errores, retransmitir paquetes perdidos y mantener el orden de los datos. Por eso utilizaremos TCP cuando la fiabilidad sea más importante que la velocidad y UDP cuando queremos minimizar la latencia. Aunque pueda parecer que TCP siempre es la mejor opción, la realidad es que UDP está presente en muchísimas aplicaciones que usamos todos los días, como pueden ser servicios DNS, streaming de vídeo, videollamadas, juegos online, consultas de HCP. En todos estos casos suele ser preferible perder algún paquete ocasional antes de tener que detener la comunicación esperando una retransmisión por parte del servidor. Por ejemplo, durante una videollamada, si se pierde un paquete de vídeo, normalmente ni siquiera lo notamos. Sin embargo, si el protocolo tuviera que esperar constantemente a recuperar cada paquete que se ha perdido, la llamada empezaría a congelarse y sería una experiencia horrible, la verdad. Lo mismo ocurre en videojuegos online, donde normalmente es preferible perder alguna actualización de posición antes que introducir más latencia. Bueno, ahora pasamos al código y la verdad es que el código de el cliente UDP es prácticamente el, el mismo código que el anterior del vídeo. De hecho, únicamente cambian muy pocas líneas. En lugar de crear un socket de tipo sockstream, como vimos en el vídeo anterior, sockstream es para conexiones TCP. Ahora utilizaremos otro llamado sock/digram, que indica a Python que queremos trabajar utilizando UDP. Otra diferencia importante es que ya no necesitamos llamar al método connect, porque ya no establecemos una conexión.
como UDP no establece conexiones, simplemente enviaremos los datos directamente utilizando el método send, indicando tanto el mensaje como la dirección del servidor. Y finalmente recibiremos la respuesta mediante un receive from, como en este script que vemos aquí, que además devolveremos los datos también que nos indica desde qué direcciones IP y puertos se recibió la respuesta. Bueno, vamos a pasar a construir el cliente UDP, llamándolo así. Voy a reutilizar este código porque es prácticamente lo mismo. Vale, y aquí lo que tendremos que cambiar, vale, primero cambiamos el puerto para no confundirnos, porque ese es el puerto HTTP y pondremos aquí, por ejemplo, el 555. No puede ser, no tiene por qué ser exactamente este, puede ser cualquiera, pero bueno, yo he elegido este. Luego, esto es lo que os decía, aquí al crear el objeto socket tendremos que decirle que queremos una conexión de tipo UDP. Luego, ahora esta línea, como ya no hacemos la conexión, no la necesitamos. Y para enviar datos, pues no voy a enviar una cabecera HTTP. Voy a enviar directamente una palabra, por ejemplo, hola. Y aquí hay que decirle, como ya no establecemos la conexión, directamente enviamos los paquetes, hay que poner aquí mismo a quién se lo envía. En este caso tenemos que crear un set dentro que será con target host y target port. Vale, luego esto es prácticamente igual, recibimos la data, pero aquí hay que poner, vamos a cambiar esto porque hay que dividirlo en data. Aquí esto nos devuelve dos paquetes y ya no tenemos que usar receive, sino receive from. En el caso del UDP no es el mismo método, así que este nos devuelve dos parámetros. Esto lo cambiamos en data y aquí, client.close. Cerramos la conexión. Y creo que también aquí olvidé poner el to, send-to. No es el mismo método. Y vale, ya estaría. Vale, vale, con esto ya conocemos las dos formas principales de comunicación mediante sockets TCP y UDP. A partir de ahora empezaremos a crear herramientas cada vez interesantes y veremos cómo desarrollar nuestros propios servidores para comunicarnos con estos clientes. En el próximo vídeo veremos cómo construir un server TCP que coja nuestra request y nos responda.